Crié a mi primo como a un hijo durante 7 años, hasta que su madre regresó para reclamarlo. Tenía 19 años cuando mi tía Claire apareció en la puerta de mi apartamento con su hijo, mi primo Isen. Venía con la excusa de que necesitaba apenas un par de semanas para recuperarse después de haber perdido el trabajo. Isen tenía apenas 8 años y cargaba una mochila pequeña llena de ropa sucia. Recuerdo cómo me estremecí al notar los moretones en sus brazos. Claire dijo que eran por caídas de bicicleta, pero no sonaban convincentes sus palabras. Olía a alcohol a las 10 de la mañana, y mientras hablaba conmigo apenas me prestaba atención, revisaba su teléfono una y otra vez, como si estuviera esperando una llamada más importante que nuestra conversación. Yo apenas podía pagar el alquiler trabajando turnos dobles en el almacén. ¿Pero qué se suponía que hiciera? ¿Dejar que mi primo volviera a esa situación incierta y peligrosa que le había dejado esas marcas en la piel? Le dije que 2 semanas estaba bien, creyendo que tal vez esta vez ella de verdad se organizaría. No sabía que esas 2 semanas se convertirían en 7 años de aprender, a los tropiezos, como ser padre cuando yo mismo todavía era casi un crío. Los primeros meses fueron un infierno. Isen tenía pesadillas cada noche. Se despertaba gritando, llorando por monstruos que intentaban llevárselo. Muchas veces se orinaba en la cama y luego se tapaba la cara con vergüenza, pidiéndome perdón una y otra vez, como si en su pasado alguien lo hubiera castigado severamente por eso. Ahí aprendí a lavar ropa a medianoche y a buscar sábanas baratas en tiendas de segunda mano. Durante el día me seguía por todo el apartamento, como si temiera que en cualquier momento lo abandonara. Me preguntaba varias veces si yo también lo dejaría, y me costaba cada vez más responder con seguridad. Hubo 2 ocasiones ese primer mes en que tuve que faltar al trabajo porque se negaba a ir a la escuela, agarrado a mi pierna y rogándome que no lo llevara a un sitio donde no conocía a nadie. Con mi primer sueldo completo gasté casi todo en ropa nueva para él. Lo que había traído era demasiado pequeño o estaba roto. Claire aparecía cada ciertos meses, siempre con la misma rutina, llegaba contando historias sobre nuevos trabajos, nuevos novios y nuevas oportunidades, prometiendo que ahora sí se llevaría a Isen de vuelta. Se quedaba unos días, lo llenaba de promesas sobre viajes a Disney y futuros apartamentos luminosos, y luego desaparecía de madrugada, dejando tras de sí facturas sin pagar y un niño preguntando cuándo volvería su madre. Con el tiempo aprendí a esconder mi billetera y mis documentos cuando venía de visita y a preparar a Isen para la inevitable decepción sin destrozar del todo su esperanza. Cuando cumplió 12 años, dejó de preguntar cuándo volvería Claire, pero yo podía ver cómo, cada vez que alguien tocaba la puerta, sus ojos se dirigían rápido hacia ella, como si todavía esperara que fuera su madre. Yo, mientras tanto, había tenido que crecer más rápido de lo que imaginaba. Cambié a turnos nocturnos para poder llevarlo a la escuela cada mañana y recogerlo por la tarde. Aprendí a cocinar algo más que fideos instantáneos, viendo videos en mis descansos sobre cómo preparar comidas nutritivas con un presupuesto limitado. Me aprendí de memoria los horarios de cada actividad que le interesaba. Conduje mi viejo Honda a entrenamientos de fútbol, obras de teatro escolares y reuniones de padres, donde siempre era el adulto más joven en la sala. Al principio, la gente pensaba que era su hermano mayor. Tenía que corregirlos, explicando que era su tutor. Algunos me miraban con lástima, otros con desconfianza, como si no pudieran comprender por qué alguien tan joven dedicaría su vida a criar a un niño en vez de estar viviendo la vida normal de universidad. Cuando Isen cumplió 10, comprendí que necesitaba hacer todo oficial. La escuela empezaba a preguntar más sobre su situación familiar y yo tenía terror de que los servicios sociales intervinieran si descubrían que vivía con un primo sin ningún derecho legal para tomar decisiones por él. Busqué un abogado que cobrara según mis posibilidades y empecé el proceso de solicitar la tutela. Claire fue imposible de localizar por meses, hasta que finalmente apareció y accedió a firmar los papeles en una cafetería. Estaba visiblemente alterada, con las pupilas dilatadas y las manos temblorosas cuando garabateó su firma. Le dijo a Isen que era temporal, que pronto volverían a estar juntos, pero ambos sabíamos que era una mentira. Cuando se fue, Isen me preguntó si eso significaba que ahora yo era su padre. No supe qué responder exactamente, así que le dije, soy lo que necesites que sea. Y desde ese día, lo fui. Los años que siguieron a la firma de aquellos papeles fueron, sin exagerar, los mejores de nuestras vidas. Isen comenzó a florecer con una estabilidad que jamás había tenido antes. Pasó de ser un niño inseguro y temeroso a destacar en la escuela, cada semestre entraba al cuadro de honor y se unió al equipo de debate, donde su ingenio y rapidez para responder lo convirtieron en alguien temido y respetado. En 8º grado pegó un estirón enorme, de repente me superaba en altura, y parecía que la nevera quedaba vacía 2 veces por semana. Yo, por mi parte, había conseguido un ascenso a supervisor en el almacén.
Y con ese pequeño respiro económico decidí inscribirme en clases nocturnas en un instituto técnico. Pasábamos muchas noches en la mesa de la cocina, él haciendo proyectos escolares y yo tratando de entender mis propios apuntes. Era agotador, pero en esos momentos sentía que todo tenía sentido. Teníamos rutinas que parecían tradiciones de una familia real. Los domingos hacíamos desayuno juntos mientras discutíamos cuál era la mejor película de Marvel. Y cuando me llamaba Daniel en lugar de primo, había algo en su tono que cargaba un peso distinto, como si la palabra significara mucho más de lo que aparentaba. Cuando Isen cumplió 15, era ya el tipo de muchacho que cualquiera estaría orgulloso de llamar hijo. Hacía voluntariado en un refugio de animales, ayudaba a otros niños con matemáticas y había sido aceptado en todos los programas escolares especializados a los que se presentó. Había desarrollado una confianza natural que lo volvía magnético entre sus compañeros y profesores. Incluso empezaban a llegar cartas de universidades, interesadas por sus logros académicos y sus victorias en debates. Por las noches hablábamos durante horas sobre su futuro, sobre las universidades que quería visitar, sobre convertirse en abogado y cambiar el mundo a su manera. Yo lo miraba y a veces tenía que apartar la vista, porque el orgullo me ahogaba. Había sido testigo de sus peores momentos, y ahora estaba viendo cómo se transformaba en alguien que iluminaba cualquier lugar al que entraba. Pero todo se derrumbó de golpe una tarde cualquiera de marzo. Estaba en el trabajo cuando recibí una llamada de la escuela. Me dijeron que Isen había sido recogido temprano por su madre, que había mostrado identificación y explicado que había una emergencia familiar. En cuanto escuché esas palabras, sentí un vacío en el estómago. Claire no tenía derecho legal a llevárselo. Sin embargo, había convencido a la oficina de que todavía era su tutora. Solté todo en el almacén y salí corriendo. Llamé al teléfono de Isen una y otra vez, hasta que al fin contestó. Su voz sonaba distinta, llena de dudas, y me preguntó por qué nunca le había contado la verdad de lo que pasó cuando tenía 8 años. Escuché a Claire al fondo, dándole indicaciones, susurrándole qué decir. En ese momento supe que ella estaba manipulando la situación, alimentando su mente con mentiras cuidadosamente preparadas. Cuando finalmente llegaron a casa esa noche, Isen no me miraba a los ojos. Claire se había transformado, ropa sobria, tono pausado, sonrisa controlada. Parecía otra persona, como si hubiera estado ensayando ese papel durante meses. Dijo que llevaba 2 años limpia, que tenía un trabajo estable y un apartamento al otro lado de la ciudad, y que estaba lista para ser la madre que él merecía. Sostuvo que los papeles de tutela los había firmado en un momento de debilidad, que todo este tiempo había luchado por recuperarlo, y que yo lo había escondido de ella. Cada palabra era un veneno cuidadosamente medido, diseñado para presentarme a mí como el villano de la historia. Lo peor fue mirar los ojos de Isen y ver cómo la duda se filtraba lentamente en ellos. Claire había venido armada con pruebas, copias de supuestos correos electrónicos que me había enviado pidiendo visitas, fotos de apartamentos en los que supuestamente había vivido, solicitudes de trabajo. Todo falso, todo fabricado, pero lo bastante convincente como para confundir a un adolescente que estaba en la edad de cuestionar todo. Esa misma noche, Isen me enfrentó directamente. Me preguntó si de verdad lo había mantenido alejado de su madre. Intenté explicarle la realidad, las noches en que Claire desaparecía sin decir nada, los moretones inexplicables, las promesas rotas una y otra vez. Pero cada respuesta mía ya estaba prevista en el guión que ella le había dado. Claire lo había preparado, transformando hechos dolorosos en una historia donde yo era el manipulador. Ver cómo él dudaba de mí, después de tantos años juntos, fue como sentir un cuchillo entrando lentamente. Las semanas que siguieron fueron un calvario. Claire empezó a trabajar meticulosamente, casi con paciencia quirúrgica, para poner a Isen en mi contra. No lo hacía de manera directa, nunca atacaba abiertamente, pero sembraba dudas en cada conversación, en cada visita. Comenzó por lo pequeño, cuestionaba decisiones mías sobre su educación, insinuando que yo había sido demasiado controlador, que no lo había dejado vivir. Luego comparaba la vida que podría haber tenido si hubiera crecido con su madre, la verdadera madre, en lugar de conmigo, su primo apenas un poco mayor. Le compraba ropa cara, teléfonos nuevos, lo llevaba a restaurantes que yo jamás hubiera podido pagar. Inscribió a Isen en tutorías privadas, sugiriendo que su éxito académico era mérito propio a pesar de las limitaciones que había tenido conmigo. Era como si cada regalo, cada gesto, viniera acompañado de un mensaje envenenado, podrías haber tenido más, pero él te lo negó. Isen empezó a cambiar. Volvía de esas visitas con historias de la vida que estaban planeando juntos, de la casa en un mejor barrio, del coche que Claire le prometía cuando cumpliera 16. Me partía el alma verlo ilusionarse con esas fantasías, porque sabía que todo era una fachada,
pero ¿cómo competir con lo que parecía el amor materno y los recursos materiales que yo nunca había podido darle? Lo peor era escuchar cómo poco a poco dejaba de llamar a nuestro apartamento casa y empezaba a referirse a él como el lugar de Daniel. Esa distancia en sus palabras era un presagio de lo que vendría. La batalla legal fue brutal. Yo apenas tenía ahorros y terminé endeudándome para poder pagar un abogado decente. Claire, en cambio, contrató a un especialista en casos de reunificación, alguien que sabía exactamente cómo presentar su historia de madre rehabilitada a un juez. En la corte me retrataron como un joven que había hecho lo que pudo, pero que había impedido la relación natural entre madre e hijo. Admitieron que yo le había dado estabilidad, sí, pero insistieron en que nada podía reemplazar el vínculo de sangre. El sistema, como siempre, inclinaba la balanza hacia el padre o madre biológicos, y Claire lo sabía. El proceso fue desgarrador, primero visitas supervisadas, luego estancias de fin de semana, hasta que poco a poco se convirtió en algo casi inevitable. Cada vez que Isen salía con ella, sentía que lo perdía un poco más. Claire era hábil, nunca me atacaba de frente, pero resaltaba las oportunidades perdidas, los viajes que no había hecho, las experiencias que le habían faltado por vivir conmigo. Lo llevó a visitar universidades prestigiosas, le prometió cubrir cualquier educación que quisiera, le mostró folletos de viajes a lugares exóticos. Todo era humo y espejos, pero para un chico de 16 años aquello era irresistible. En la audiencia final, Isen habló con voz firme, diciendo que agradecía todo lo que yo había hecho, pero que quería vivir con su madre. Sus palabras estaban entrenadas, yo lo sabía, pero eso no hacía que dolieran menos. Dijo que yo había sido más un hermano mayor que un padre, y que necesitaba la guía de su madre en esa etapa crucial de su vida. El juez falló a favor de Claire. Custodia completa para ella, y para mí solo un régimen de visitas como familia extendida. Recuerdo haber escuchado el martillo del juez y sentir como si con ese golpe se borraran 7 años de mi vida. El día de la mudanza fue surrealista. Ayudé a Isen a empacar sus trofeos, sus cuadernos, las fotos de cumpleaños que habíamos celebrado juntos. Él estaba emocionado, hablaba de la piscina de la nueva casa, de su propio vestidor, de todo lo que venía. Yo traté de sonreír, de decirle que estaba orgulloso y que siempre estaría allí si me necesitaba. Pero cuando me abrazó en la entrada, supe que ese adiós rompía algo dentro de mí. 7 años de desvelos, de cuentos antes de dormir, de comidas improvisadas, de partidos de fútbol bajo la lluvia, reducidos a derechos de visita. Los primeros meses después de que se fue fueron los más silenciosos de mi vida. El apartamento, antes lleno de ruido, se volvió un desierto. Cocinaba por costumbre para 2, y me quedaba mirando la comida sobrante sin apetito. Su cuarto se convirtió en un santuario intocable, lleno de cosas que había dejado atrás, como si al mantenerlas intactas pudiera convencerme de que regresaría. Yo seguí con mi vida, me refugié en el trabajo y terminé mis estudios técnicos. Pero nada llenaba el vacío. Todo lo que había definido mis años adultos se había ido con él. Durante un tiempo intenté acostumbrarme a esa nueva vida, un apartamento demasiado silencioso, rutinas sin propósito y llamadas esporádicas de Isen contándome sobre su nueva escuela, sus nuevos amigos y las oportunidades que Claire le estaba dando. Parecía genuinamente feliz, hablaba de fiestas, de actividades, de un futuro brillante. Parte de mí sentía alivio de que estuviera disfrutando esas ventajas, pero otra parte se desgarraba al pensar que ella podía darle más de lo que yo jamás había podido. Las llamadas empezaron a espaciarse cada vez más. 6 meses después de que el juez le dio la custodia a Claire, recibí la llamada que cambiaría todo. Eran las 3 de la madrugada cuando contesté. Era Isen. Su voz temblaba mientras me pedía que fuera a recogerlo a una gasolinera cerca de la casa de su madre. Estaba escondido en el baño porque tenía miedo de regresar. Conduje más rápido que nunca, y lo encontré acurrucado en la entrada, con ropa cara pero un rostro demacrado. Me abrazó con la desesperación de un niño de 8 años otra vez. Entre sollozos me contó todo. Claire había vuelto a consumir drogas desde hacía meses. Había financiado la casa, la ropa y los viajes con dinero sucio y fraudes. Los hombres entraban y salían de la casa pidiendo lo que ella debía. Él había encontrado agujas escondidas en el baño, había visto a su madre desplomarse en la cocina mientras la estufa quedaba encendida. La noche anterior lo había golpeado en medio de una discusión. Y ahí, finalmente, algo en él se quebró. Nos quedamos en ese estacionamiento hasta el amanecer, mientras lloraba 7 meses de miedo y decepción. Me pidió perdón una y otra vez por haber creído sus mentiras, por haber dudado de mí, por haber pensado que yo era el villano de su historia. Yo lo abracé con fuerza. Le dije que querer creer en su madre no era un error, que esperar amor de ella era natural, que no tenía nada de qué avergonzarse.
Lo llevé de vuelta al apartamento y cuando llegamos, Isen miró la puerta como si la viera de nuevo por primera vez. Me preguntó si su cuarto seguía allí. Cuando lo abrió, encontró todo exactamente como lo había dejado, trofeos, libros, las zapatillas viejas bajo la cama. Había sido incapaz de tocar nada en todos esos meses. Permaneció sentado en su cama mucho tiempo, recorriendo con la mirada cada recuerdo, y por primera vez en mucho tiempo vi paz en sus ojos. Los días siguientes fueron un proceso de rescate silencioso. Recuperamos sus documentos y pertenencias mientras Claire estaba demasiado perdida en su adicción para notarlo. La casa que tanto había presumido ya se caía a pedazos, facturas sin abrir, servicios cortados, el coche embargado. El supuesto fondo universitario jamás existió. Todo había sido una ilusión para ganar la custodia. El enojo de Isen hacia su madre se mezclaba con enojo hacia sí mismo. Decía que había abandonado lo que teníamos por una mentira. Yo le repetía que no era su culpa, que todos necesitamos creer en promesas de quienes amamos, aunque nos fallen. Volvimos a la corte. Esta vez fue sorprendentemente rápido. Con pruebas de la recaída, abandono y negligencia, el juez que antes me había quitado la custodia parecía arrepentido. Claire no se presentó, su abogado renunció al caso. Isen volvió a mi cuidado legalmente, sin resistencia. La sala se sintió menos como una batalla y más como la reparación de un error. Sin embargo, la vuelta no fue fácil. Isen cargaba cicatrices nuevas, ansiedad por el abandono, pesadillas que me recordaban a sus primeros años, un miedo constante a perder lo poco seguro que quedaba en su vida. Poco a poco, con paciencia, fuimos reconstruyendo confianza. Sus ropas caras fueron quedando de lado, su lenguaje ensayado desapareció, volvió a ser él. La escuela fue un desafío, había quedado retrasado por los cambios, pero volvió a enfocarse y pronto recuperó su nivel. Decidió escribir su ensayo de ingreso a la universidad sobre el concepto de la familia elegida. Leerlo me arrancó lágrimas, hablaba de cómo el amor verdadero se demuestra en la constancia, no en los gestos grandiosos. Ese año se llenó de pequeños milagros, volvió al equipo de debate, sus calificaciones subieron, recuperó su sonrisa. Era como verlo renacer. El último año de secundaria pasó en una mezcla de normalidad y emoción que, después de todo lo vivido, se sentía extraordinaria. Preparativos para el baile, solicitudes de becas, visitas a universidades, todo lo que parecía lejano cuando llegó a mi apartamento siendo un niño asustado de 8 años, ahora era realidad. Isen fue aceptado en varias universidades prestigiosas. Gracias a becas y ayudas financieras, estudiar derecho, su sueño desde siempre, se volvió posible. Eligió una universidad a 3 horas de casa, lo bastante cerca para visitarnos, pero lo suficientemente lejos para empezar su propia vida. La noche antes de que se marchara, nos sentamos en el balcón. Hablamos de todo y de nada, conscientes de que era el final de una etapa. Me agradeció por no haberlo soltado nunca, por haber luchado por él cuando más lo necesitaba. Le respondí que criarlo había sido el mayor privilegio de mi vida. No hablamos de Claire directamente, su ausencia era en sí misma una respuesta clara. Al día siguiente lo ayudé a instalarse en su dormitorio universitario. Conocí a los padres de su compañero de cuarto, y vi en sus ojos el mismo orgullo que sentía yo. Cuando llegó el momento de despedirnos, me abrazó fuerte y me susurró que, pasara lo que pasara, yo siempre sería su verdadero padre. Volví a casa solo, con una mezcla de soledad y orgullo imposible de describir. Los años siguientes fueron testimonio de su constancia. Mantuvo su promesa de llamar con frecuencia. Me contaba sobre sus clases, sus pasantías, sus amistades. 2 años después, se graduó summa cum laude en Ciencias Políticas y fue aceptado en la Facultad de Derecho con una beca completa. Cuando lo vi dar su discurso de graduación, hablando sobre justicia y segundas oportunidades, no pude contener las lágrimas. Entre la multitud, me señaló y me presentó ante sus profesores y amigos como su padre. No había dudas ni explicaciones, solo orgullo en su voz. Era como si, después de todo, hubiéramos ganado una batalla silenciosa contra los años de caos. Tiempo después me llevó a cenar. Me contó que había recibido una oferta de un bufete especializado en derecho familiar, ayudando a niños y adolescentes en casos de custodia. Había decidido convertir su dolor en propósito. Esa noche, mientras lo escuchaba, comprendí que todos esos sacrificios habían dado frutos más allá de lo imaginable. Unos meses más tarde, recibí una llamada inesperada, Claire había tenido una sobredosis. Estaba en estado crítico en un hospital de otro estado. Me preguntaron si quería ser notificado de su condición. Dudé, pero respondí que sí. Isen merecía saberlo. Cuando se lo conté, se quedó en silencio largo rato y finalmente dijo que esperaba que su madre encontrara paz, pero que él ya no necesitaba cargar con su historia.
Sus palabras reflejaban un aprendizaje profundo, compasión sin sacrificio propio. Claire sobrevivió, pasó semanas en cuidados intensivos y luego fue transferida a rehabilitación. Ni Isen ni yo la visitamos. Enviamos tarjetas deseándole lo mejor. No quedaba odio, solo tristeza por las oportunidades perdidas. Para nosotros, ya no era un personaje activo en nuestras vidas, sino más bien un recuerdo doloroso de lo que pudo haber sido. Hoy Isen tiene 25 años. Se ha convertido en un abogado respetado con su propia práctica, centrada en derecho familiar. Está comprometido con una joven brillante que lo ama tal cual es, con su historia y sus cicatrices. Me pidió que lo acompañe al altar en su boda, porque, en sus palabras, soy el padre que me gané ser. Miro hacia atrás y me doy cuenta de que la verdadera familia no la define la sangre, sino la presencia. La constancia. Estar ahí cada día, incluso cuando parece imposible. Eso es lo que lo salvó, lo que nos salvó a los dos. El día de la boda de Isen llegó más rápido de lo que imaginaba. Había tantos recuerdos mezclándose en mi cabeza que me costaba procesarlo todo, aquel niño con pesadillas que me suplicaba que no lo dejara solo, el adolescente confundido que dudó de mí. El joven que reconstruyó su vida paso a paso. Y ahora estaba ahí, con un traje impecable, sonriendo nervioso, a punto de casarse con la mujer que amaba. Cuando me pidió que lo acompañara al altar, sentí que todo el camino recorrido cobraba sentido. No era un gesto simbólico, era un reconocimiento profundo de lo que habíamos construido juntos. Mientras caminábamos, pensé en todas esas noches en vela, en las risas improvisadas, en los silencios pesados y en las conversaciones que marcaron nuestro vínculo. Su madre biológica no estaba allí, ni en su vida ya. Ese lugar lo ocupaba yo, y no porque me lo hubiera impuesto, sino porque él me lo había otorgado. Después de la ceremonia, en la recepción, lo vi hablar con sus amigos y con su nueva familia política. Lo escuché presentarse con orgullo, sin ocultar su historia, sin avergonzarse de ella. Lo escuché decir, mi padre me enseñó que el amor verdadero no es prometer, sino estar. Y en ese momento entendí que habíamos cerrado un círculo que al principio parecía imposible de trazar. Hoy, cuando pienso en todo lo que vivimos, me doy cuenta de que no se trata de victorias legales ni de derrotar a Claire. Se trata de que, a pesar de todo, Isen creció sabiendo lo que significa ser amado de manera constante. Yo también crecí con él, aprendí que la paternidad no nace de la sangre, sino del compromiso de aparecer cada día, incluso cuando no tienes nada más que ofrecer que tu presencia. Claire sigue siendo un hombre distante, una figura que se disolvió en sus propias decisiones. A veces me entero de que está en rehabilitación, otras de que ha recaído. Ya no duele como antes. Ahora es solo un recordatorio de que algunos caminos no pueden salvarse, por mucho que lo intentemos. Isen, en cambio, se ha convertido en un hombre íntegro, con un propósito claro, usar su experiencia para ayudar a otros jóvenes en medio de tormentas parecidas. Cada vez que lo veo trabajar con familias en crisis, sé que de alguna manera está transformando nuestro dolor en algo que puede darle esperanza a otros. La familia, lo sé ahora, no se define por quien te trae al mundo. Se define por quien se queda, por quien sostiene, por quien lucha a tu lado sin importar el cansancio ni el costo. Ese es el legado que compartimos. Y mientras lo veo preparar su nueva vida junto a la mujer que ama, con planes de formar una familia propia, no me queda más que sentir orgullo. Porque todo lo que alguna vez me arrebató el miedo, la duda o la soledad, se transformó en algo más fuerte, la certeza de que el amor verdadero, el que se construye día a día, puede cambiarlo todo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.